¿No disfrutamos a Cristo de una manera muy dulce y lo presentamos a Dios el Padre? ¿Qué era eso? Era que estábamos presentando a Cristo a Dios para que Dios esté satisfecho y contento. Agradábamos a Dios y Él estaba contento. ¿Qué significa esto? ¿Qué era esto? Era presentar a Cristo como holocausto a Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Levítico, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos la ofrenda de paz que se describe en el capítulo 3. En su sabiduría y entendimiento, Dios ha elegido revelarse a sí mismo y su plan no mediante apariciones milagrosas, ni por manifestaciones sobrenaturales, sino por medio de su hablar. El hablar de Dios está contenido en la Biblia, y si estamos bien sintonizados para escucharlo, este hablar será igual de fresco para nosotros, tal como lo fue cuando Dios habló por primera vez a su pueblo desde la tienda de reunión en Levítico. Pues bien, necesitamos prepararnos para recibir más del hablar fresco de Dios en este mensaje que tiene por título La ofrenda de paz. Cristo como paz entre Dios y el pueblo de Dios para que ambos disfruten en mutua comunión. Maravilloso título. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos complace presentarles una vez más a Guido Olivares, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan maravilloso. Guido, qué bueno tenerlo de regreso al programa. Cuánto me alegra estar aquí para tener comunión acerca de las ofrendas en Levítico. Estoy contento de poder participar en esta nueva línea del ministerio en el Estudio Vida del Levítico. Guido, llevamos varios mensajes hablando acerca de las ofrendas, y a manera de revisión, quisiera mencionar que existían 5 ofrendas básicas en Levítico, de las cuales ya abarcamos el holocausto y la ofrenda de harina. Y en este mensaje hablaremos acerca de la tercera de las ofrendas, que es la ofrenda de paz. Sin embargo, antes de entrar en los diferentes aspectos de la ofrenda de paz, quisiera que hablemos un poco acerca de la secuencia en la que se presentan estas ofrendas en Levítico. Sin duda, este orden es muy significativo, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Después de todo, es la secuencia de la revelación divina y debemos considerar delante del Señor por qué existe esta consecuencia. Pienso que para el presente mensaje acerca de la ofrenda de paz, es mejor ser sencillos y permanecer enfocados. Para tener paz es necesario que ciertos problemas sean resueltos y que ciertas necesidades sean satisfechas. El primer problema y el más serio somos los seres humanos caídos que no estamos a favor de Dios. ¿Cómo podemos tener paz si no estamos a favor del propio Dios que nos creó? No obstante, existe una persona que sí fue, que es y que siempre será absoluta a favor de Dios. Se trata de Cristo. Podemos identificarnos con Él como nuestro holocausto, lo cual resuelve el problema de que no seamos absolutos para Dios. También está el problema de nuestra humanidad corrompida, que en cierto sentido es un problema más profundo, porque carecemos por completo del suministro de vida. Podemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda de harina, quien es nuestro suministro de vida. La flor de harina tipifica la humanidad elevada de Cristo y el aceite tipifica el espíritu que se mezclaron para producir la ofrenda de harina.
la cual resuelve el problema y llena la necesidad. Resuelve el problema de nuestra humanidad corrompida y llena la necesidad que tenemos de alimento. Si estamos insatisfechos por causa de la falta de alimento, no podremos tener paz en nuestro ser. Pero ahora que tenemos a Cristo como nuestro holocausto y como nuestra ofrenda de harina, en nuestra experiencia tenemos la base para experimentar a Cristo como nuestra ofrenda de paz. Cada vez que experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestro holocausto y como nuestra ofrenda de harina, sentimos gozo, satisfacción y paz en nuestro interior. Este es el significado de la secuencia. Primeramente está el holocausto, luego la ofrenda de harina, y como resultado de aplicar a Cristo en estos dos aspectos, obtenemos la paz. Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. Bien, en el primer segmento del mensaje, regresaremos a un punto que Winnesley mencionó en el primer mensaje del estudio Vida de Levítico y que se relaciona con un principio muy importante. Este libro tiene mucho significado para nosotros debido a que esta fue la primera instancia en que Dios habló a su pueblo desde la tienda de reunión. Eso significa que a partir de ese momento, Dios no hablaría más desde los cielos o desde los montes, como lo hizo en el caso de Moisés. A partir de Levítico, Dios habla en medio de su pueblo, desde la tienda de reunión. Comencemos el estudio Vida con Winnesley. Adelante. Before we would look into all the outlines, Antes de comenzar a hablar acerca de las ofrendas, I'd like to have a little free fellowship with you. quisiera tener una pequeña comunión, una comunión libre con todos ustedes. This means I would ask you to think about Quisiera que consideren que estas palabras fueron habladas por el Señor desde una pequeña tienda que era llamada la tienda de reunión. Esta pequeña tienda tenía unas dimensiones muy pequeñas. Tenía unos 10 por 30 codos. Era muy pequeña y estaba en el desierto. Una tienda que estaba alejada de toda la gente. Y ese era el lugar desde donde Dios hablaba. En aquel momento, posiblemente millones de otras personas estaban ocupadas. Estaban haciendo tantas otras cosas en la tierra. Cosas grandiosas. Tal vez algunos estaban edificando una gran ciudad y otras obras grandiosas. Sin embargo, el Dios mismo que creó el universo vino a morar en esa pequeña tienda en el desierto. Y fue allí el lugar que Jehová, el Dios triuno, escogió para hablar a su pueblo. Necesitamos darnos cuenta que todo lo que habló desde allí fue para toda la eternidad. A través del maravilloso hablar de Dios, esa pequeña tienda llegará a ser, ¿saben qué cosa? Se convertirá gradualmente en la Nueva Jerusalén. Todos los aspectos del hablar acerca de Cristo y a nuestro disfrute de Cristo juntamente con Dios serán cumplidos allí en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén ciertamente nos daremos cuenta que Cristo es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina para alimentarnos a diario, nuestra ofrenda de paz, nuestra ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda por la transgresión, la ofrenda elevada y la ofrenda mecida y toda clase de ofrendas. Todas estas ofrendas harán que la Nueva Jerusalén llegue a su consumación. ¿No es esto maravilloso? Actualmente la mayoría de las personas están tan ocupadas y hoy nosotros estamos hablando acerca de algo que para estas personas
no tiene mucha importancia. Your friend may ask you, Si alguien les pregunta, what are you going to do? ¿qué hacen aquí? What would you tell them? ¿Qué le contestarían? To listen to speaking by an old Chinese. Dirían que han venido a escuchar a un chino viejo Talking about que está hablando the burnt offering. acerca del holocausto. What? ¿Qué? Burnt offering? ¿Holocausto? Yes. Sí, el holocausto. Meal offering. ¿Y la ofrenda de harina? What? ¿Qué? Meal offering, yes. ¿La ofrenda de harina? Sí. What else? ¿Y qué más? Peace. ¿Y la ofrenda de paz? Peace. La paz. Is that United Nations talking about peace? Eso de la paz está relacionado con las Naciones Unidas. What are you talking about? ¿De qué están hablando allí? Yet you have to Las know. personas no entienden lo que estamos hablando aquí. Ellas deben saber que aquí estamos hablando acerca del libro de Levítico, el cual es uno de los 66 libros que componen la Biblia. Vaya, la gran Biblia. Pero casi nadie sabe que en la Biblia existe un libro como Levítico, que habla cosas maravillosas. Have you realized that this is wonderful? ¿No están de acuerdo que esto es maravilloso? It's wonderful. Es maravilloso. Isn't this wonderful? ¿No es cierto que esto es maravilloso? Guido, me gusta mucho esta comunión adicional porque coloca los mensajes de Levítico en un contexto muy significativo. En estos días están ocurriendo muchos eventos alrededor del mundo, en Israel y en el mundo árabe. Igualmente, en muchos países están en elecciones presidenciales. Sin duda, los cristianos y todas las personas tienen mucho de qué hablar. No obstante, Dios está hablando de manera escondida a todos nosotros desde la tienda de reunión. Entonces, Guido, ¿por qué debemos preocuparnos por introducirnos en el hablar de Dios? Debemos introducirnos en el hablar de Dios porque nos preocupa el deseo de su corazón. Y quiero decir algo con mucha franqueza. Supongamos que tuviéramos la posibilidad de escoger estar presentes en dos escenarios diferentes donde Dios habla. Un escenario sería en el monte Sinaí y el otro sería en la pequeña tienda de reunión. Según mi observación personal, que se basa en el estudio, lamento decir que a la mayoría de los cristianos actualmente les gustan las cosas espectaculares y las manifestaciones milagrosas del poder omnipotente de Dios. Pero relativamente, muy pocos cristianos siguen el principio de encarnación del Nuevo Testamento para apreciar el hablar de Dios a su pueblo en la tienda de reunión. La iglesia es la morada de Dios y el lugar designado para reunirnos con Dios y los unos con los otros en su presencia. Los creyentes hoy día, debido en gran manera a la inmadurez y la carencia de entendimiento espiritual, se dejan atraer fácilmente por los espectáculos. Incluso, algunos buscan el entretenimiento y la diversión en las reuniones. No obstante, a la gran mayoría no le interesa escuchar el hablar de Dios acerca de las ofrendas. Para poder introducirnos en el hablar de Dios, necesitamos recibir la misericordia y la gracia del Señor para no dejarnos distraer por los grandes espectáculos externos. En lugar de ello, debemos preocuparnos por lo que está en el corazón de Dios. Si lo hacemos, seremos atraídos e introducidos en la tienda de reunión para escuchar hablar acerca de lo que a Dios le interesa. El principio de este ministerio y de estos mensajes es el hablar continuo de Dios en la tienda de reunión. Gracias, Guido. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que usted nos acaba de dar. Pienso que a través de esta serie de mensajes del estudio Vida de Levítico, hemos experimentado el hablar de Dios en esta pequeña tienda de reunión. Por lo tanto, aprecio mucho cada uno de estos mensajes. Bien, necesitamos avanzar en el programa, así que en Levítico capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente:
Si su ofrenda es un sacrificio de ofrendas de paz, si la presenta del ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la presentará delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre sobre el altar alrededor del mismo. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda por fuego a Jehová. La grosura que cubre las partes internas y toda la grosura que está sobre ellas. Pues bien, todos estos puntos son muy significativos y apuntan a nuestro querido Señor Jesús. Regresemos con Witness Lee. Adelante. The peace offering is an issue La ofrenda de paz es el resultado of the enjoyment of God and man in the meal offering. del disfrute que Dios tiene con el hombre en la ofrenda de harina. This is why first you have Esta es la razón por la que primero se menciona el holocausto como la base y luego tenemos la ofrenda de harina, la cual produce como resultado la ofrenda de paz. Este no es un asunto doctrinal, sino que es netamente espiritual. Si no queremos disfrutar a Dios de manera doctrinal, sino de manera práctica y de forma cotidiana, como nuestra paz, primero debemos tomarlo a Él como nuestro holocausto. Y luego debemos alimentarnos de Él diariamente como nuestra ofrenda de harina. Debemos ofrecer Cristo a Dios como nuestro holocausto y debemos alimentarnos de Él como nuestro alimento diario. Entonces este Cristo llegará a ser nuestra ofrenda de paz. Miren, chequen con sus experiencias del pasado. Hace años cuando estaban buscando al Señor y lo buscaban ardientemente en la mañana y lo ofrecían a Él como holocausto a Dios y tomaban a Cristo como su comida diaria y lo disfrutaban. ¿No es cierto que tenían paz? ¿No disfrutamos a Cristo de una manera muy dulce y lo presentamos a Dios el Padre? ¿Qué era eso? Era que estábamos presentando a Cristo a Dios para que Dios esté satisfecho y contento. Agradábamos a Dios y Él estaba contento. ¿Qué significa esto? ¿Qué era esto? Era presentar a Cristo como holocausto a Dios. Cada mañana, al menos por unos 10 minutos, debemos tomar a Cristo como nuestro holocausto. Y luego, tal vez digamos, oh Señor, tú eres mi suministro diario. Sin ti yo no puedo vivir. Señor, no puedo vivir sin ti. Bueno, ¿qué cosa es esto? Dígame, ¿qué cosa es esto? Este es el disfrute de Cristo como la ofrenda de harina, como el suministro de vida. Entonces, inmediatamente, después de solo 10 minutos que hagamos esto, podremos experimentar, ¡oh, qué paz! Mucha paz en nuestro interior. ¿Qué disfrute es este? Esta es la experiencia de Cristo como la ofrenda de paz. Algo dentro de nosotros está tan contento y uno siente que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque este es el resultado del holocausto y de la ofrenda de harina. Quizás antes de disfrutar a Cristo de esta manera, teníamos una sensación incómoda en nuestro interior. Pero con solo 10 minutos, apenas disfrutamos a Cristo, ya no hay problema. Ese sentimiento desaparece y sentimos mucho disfrute y mucha paz. ¿Qué es esto? Esta es la paz. Guido, Cristo como ofrenda de paz no es una doctrina, sino algo que nosotros podemos experimentar cada día. Si queremos disfrutar a Dios de manera práctica y cotidiana, primero debemos tomarlo como nuestro holocausto y luego alimentarnos de Él como nuestra ofrenda de harina. Luego, este Cristo llegará a ser nuestra ofrenda de paz, ¿verdad? ¿Cómo que no, Víctor? ¿Quién puede estar satisfecho con la doctrina acerca de la paz mientras todavía está insatisfecho, ansioso y temeroso? ¿Qué beneficio puede producir en nosotros la teología acerca de la paz
Una de dos. ¿Tenemos la paz en nuestro ser o no la tenemos? El secreto radica en que experimentemos a Cristo como nuestra paz, como resultado de experimentarlo como nuestra ofrenda del holocausto y como nuestro suministro de vida. La paz de la cual estamos hablando es el propio Cristo, el cual satura nuestro ser consigo mismo como la paz. Los sacerdotes que ofrecían las ofrendas podían disfrutar de dos partes de la ofrenda de paz. Una de esas partes era el pecho que se mecía delante del Señor como la ofrenda mecida y la espaldilla como la ofrenda elevada. La ofrenda mecida significa la resurrección de Cristo y comer del pecho significa participar del amor de Cristo en su vida de resurrección. La espaldilla, la fortaleza para estar firmes en la ascensión de Cristo. Podemos participar de estos aspectos de la ofrenda de paz. Por tanto, la paz llega a convertirse en el constituyente de nuestro ser interior y en esta paz tenemos a Cristo como nuestro amor y como nuestra fortaleza para poder estar firmes. Esto no es una teología ni una doctrina, sino la experiencia espiritual genuina en la vida divina. Creo que todos los que hemos nacido de nuevo hemos podido experimentar esta paz, aunque sin conocer toda esta explicación que estamos dando. Pero hablando con toda honestidad, nuestra experiencia ha sido bastante elemental y muy superficial. No quiero decir con esto que menospreciamos esta experiencia, sino que este es el punto de partida. Puesto que ya fuimos justificados por la gracia de Dios y la sangre fue derramada por nosotros, tenemos paz con Dios en nuestra conciencia y nuestra relación con el Señor es preciosa. El hecho de que podamos comer la ofrenda de paz indica que llegamos a estar constituidos con ella y que llegamos a ser la constitución de paz. Incluso llegaremos a ser pacificadores, es decir, aquellos que predican el evangelio de paz. Menciono esto para que seamos conscientes del camino que tenemos por delante en cuanto a la experiencia y el disfrute de Cristo como la ofrenda de paz. Guido, hay dos puntos cortos pero maravillosos que quisiera tocar antes de terminar el mensaje. Leeré de nuevo el versículo 2 y luego le pediré que nos haga un comentario acerca de estos dos aspectos. El versículo 2 dice: «Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre sobre el altar alrededor del mismo». Los dos puntos de los cuales quisiera que usted comentara se relacionan con el hecho de que la persona que ofrendaba debía poner su mano sobre la ofrenda y con el hecho de que los sacerdotes debían rociar la sangre sobre el altar. ¿Podría explicarnos esto un poco más? El hecho de poner las manos sobre la ofrenda significa que el que ofrendaba se identificaba con dicha ofrenda, lo cual apunta en dos direcciones. En primer lugar, nos identificamos con Cristo y Él llega a ser lo que nosotros somos con el fin de redimirnos. En segundo lugar, participamos de Cristo y llegamos a ser lo que Él es, como la ofrenda de paz. Por lo menos, este aspecto de la ofrenda de paz es aplicable a nosotros. No obstante, tenemos un grave problema de pecados, transgresiones, fallas e iniquidades. En esa condición, ¿cómo podríamos tener paz con Dios sin hacer una demostración de la sangre redentora de Cristo que ha sido derramada por nosotros? Por este motivo, damos gracias por la sangre que fue llevada al lugar santísimo para la satisfacción de Dios. La sangre del Señor responde a todas las acusaciones de Satanás, pero nuestra conciencia también necesita reposo,
Por tanto, la ofrenda que se rociaba alrededor del altar era para traer paz a la conciencia de la persona que ofrendaba. Necesitamos ver que la sangre ha sido derramada en la cruz y nuestros pecados han sido perdonados y justificados. Por lo tanto, tenemos paz con Dios. Por un lado, nos identificamos con el Señor y por el otro, podemos tener paz basados en la sangre que Jesús derramó por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cuadro tan maravilloso, Guido! Tenemos un maravilloso Señor Jesús que satisface el justo requisito de Dios y que nos provee la manera de tener paz en nuestra conciencia. Este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Guido, desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Le agradecemos su compañía y colaboración en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un placer, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.